Isaías, que es tan hermoso, Isaías 26, desde el capítulo 26, desde el versículo 1, que dice: en aquel día cantarán ese cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Y yo te digo, mi hermano, ahora el Señor ha puesto salvación por muros y antemuros para ti y para mí. Amén. Sigue diciendo: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero escucha, antes de decir que tú nos guardas en completa paz, Señor, tú dices: abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Antes de que tú nos guardes en completa paz, tú nos haces guardadores de tus verdades. Oh, sí, Dios. Así es como dice la palabra. Así es como dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y hasta ahora yo digo en el Espíritu, y aún profetizo en el Espíritu, en el nombre de Jesús, que las puertas se han abierto, así como dice este versículo: abrid las puertas. El Señor está abriendo las puertas a esta hora. Escucha, mi hermano, y está invitándote a entrar, porque Él nos justificó por su sangre, y hoy nos acogemos a esa justificación hermosa que ha hecho Jesucristo. Y a esta hora Él dice: entren gente justa, guardadora de verdades, porque yo guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en mí ha confiado. Oh Dios, cuánto necesitamos que nos guardes. Cuánto necesitamos, Señor, ser guardados por tu mano, ser rodeados por tu poder. Cuánto necesitamos en medio de nuestros desiertos esa nube que se levanta. En el día se levantaba esa nube y los llevaba y los guiaba. Cuánto necesitamos esa nube hermosa a la vista nuestra, que por torpes que seamos en esta tierra, nosotros podamos mirar a esa nube y decir: ahí va mi Rey de gloria, y yo estoy siguiendo las pisadas de mi Señor. Por imperfecto que yo sea, por las cosas que yo haya vivido, eso no importa, porque mi Dios me ve a través de la muerte de Jesucristo y de su resurrección. Él me ve a través de la sangre de Cristo, y yo puedo caminar en pos de Él. ¿Cuánto necesitamos de esa columna de fuego en nuestras noches del desierto? Un fuego que no solamente nos da luz en medio de las tinieblas, pero que calienta. En aquella época el desierto, aún ahora el desierto es frío de noche. Y muchos de nosotros estamos pasando por desiertos fríos, que a veces vienen como valles de sombra de muerte. Pero tú nos has dicho: tranquilo, no temas, porque yo estoy contigo. Mi vara y tu callado, y mi callado te infundirán aliento. Y entonces nosotros podemos recibir la guía tuya, Señor, y caminar nuestros desiertos en paz. Caminar nuestros desiertos de tu mano. Caminar nuestros desiertos iluminados por tu gracia. Caminar nuestros desiertos recibiendo el maná que tú nos das. Ayúdanos, aviva nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, que podamos ver cuando está descendiendo tu sustento en medio de nuestros desiertos. Cuando tú vienes y te apareces con el agua que ya has endulzado, Señor. Estamos cansados de tomar de las aguas de Mara, de las aguas amargas. Estamos cansados de tomar de este mundo. Estamos cansados de tomar de lo que nosotros mismos pensamos, del sustento que nosotros podamos darnos a nosotros mismos. Y hoy venimos a ti a reposar. Y hoy venimos a ti, Señor,
a recibir sustento de ti, Señor. Hoy venimos a recibir las aguas que ya han sido endulzadas. Escucha, no tomes más de las aguas amargas. Toma de las aguas que el Señor ha endulzado para nosotros. Lleguemos a ese lugar en esta noche. Oh Dios, oh Señor, qué bueno eres. Cuánto necesitamos tu nube para que nos ayude en medio del sol inclemente. Cuánto necesitamos de tu palabra, de tu voz que nos guía. Cuánto necesitamos, Señor. Y todo el que esté debilitado puede decir en tu presencia: fuerte soy. Todo el que se sienta débil, entonces puede venir y decir: aquí estoy y soy fuerte en tu presencia. Oh sí. Vaya tostia, epiatasto. Oh sí, Señor, soy fuerte en tu presencia, porque la fuerza no proviene de mí. La fuerza proviene de ti, Señor. Gracias, gracias, Dios. Muévete con poder y con gloria, Padre. Háblanos en esta noche. Necesitamos escuchar tu voz. Gracias, Dios. Te queremos adorar, Señor. Oh Padre Dios, Jesús amado mío, te amamos, oh Dios, Señor. Dispuestos ante ti para adorarte, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor. Hemos venido a ministrarte, a adorarte, Señor. Reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. Como tú, no hay nada como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nada como tú, no hay nada como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan como tú.
Señor, aquí estamos dispuestos ante ti para adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor. Señor, hemos venido a ministrarte, Señor, para adorarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Jesús, no hay nadie como tú, no hay nadie. Eres incomparable, Señor. Gracias, Señor. Queremos cantarle de tu belleza, Padre, porque has sido bueno, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Te queremos adorar, Señor. Sí, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que pido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero
he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, ponme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, ponme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más, quiero enamorarme más, quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más, quiero enamorarme más, quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más, quiero enamorarme más, quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, ponme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Así es. Queremos humillar nuestros corazones y ser solamente estar en tu río, Señor, en tu presencia, en tu espíritu, Padre. Queremos sentirte, Señor. Queremos llamarte a nuestras vidas, Padre, porque encontramos nuestra salvación en ti, Señor. Eres el Dios de nuestros corazones. Tú eres el Señor de nuestro rumbo, Padre. Queremos adorar, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú,
Dios de mi corazón. En ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Así eres, Señor. Te amamos, Padre. Así es. Así es, Padre amado, gracias, Señor. Porque es en ti, Señor, que nosotros siempre encontramos la respuesta a nuestra salvación. Padre, es en ti, Señor, que encontramos, Padre amado, aquello que nuestra alma clama siempre a ti. Oramos, Padre, para que nosotros también podamos tener siempre en nuestro corazón esa disposición, Señor. Cuando el salmista decía que así como el siervo clamaba por las aguas, que así clame por ti nuestra alma, Señor. Que nosotros podamos decir, Señor, así como clama
el siervo que está sediento por las aguas, que así, Padre amado, clame nuestras almas por ti, Padre, que podamos siempre sentirnos necesitados de ti, de tu presencia, de tu gracia, necesitados de tu misericordia, porque entendemos, Señor, que es allí en la presencia tuya donde nosotros realmente encontramos refugio, Señor. El salmista decía que la habitación de tu casa he deseado, el lugar donde mora tu gloria, Padre. Oro que nosotros podamos realmente siempre tener ese anhelo por la casa tuya, Señor, que podamos siempre tener anhelo por tu presencia, anhelo por estar en ti, por habitar en ti, que podamos decir como el salmista decía allí en el Salmo 26, y él dice: Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria, Padre. Nosotros, Señor, anhelamos que podamos decir lo mismo: Señor, yo amo la habitación de tu casa. Y por eso nosotros entendemos que amar la habitación de tu casa es amar estar en tu presencia, es amar buscar de ti, Padre, que no nos cueste, Señor, Padre, sino que en nuestro corazón siempre haya un anhelo por la presencia tuya, porque tenemos también esa certeza, Señor, que tú te dejas encontrar de aquellos que anhelan buscarte, Padre. Aún tu palabra así nos lo enseña, cuando tu palabra dice que aquel que temprano te busca, Señor, va a encontrar de tu presencia, que tú eres galardonador de los que te buscan, dice tu palabra. Que nosotros podamos realmente enamorarnos más y más de ti, de tal manera que realmente anhelemos tu presencia siempre, porque realmente es allí en tu presencia donde nosotros encontramos paz, es en tu presencia donde nosotros encontramos descanso, es en tu presencia donde nosotros encontramos reposo, Señor. Que esta presencia tuya, amado Espíritu Santo, siempre sea rodeándonos, que tu presencia sea, Señor, levantándonos. Mira, Señor, nuestras vidas, las vidas de los que estamos aquí, las vidas de los que nos puedan acompañar a la distancia, Señor. Mira la presencia, mira cómo anhelamos tu presencia, mira cómo necesitamos de tu presencia, Señor. Mira cómo somos necesitados de ti, Señor, del abrazo tuyo, del abrazo del Padre, que necesitamos sentir que tú estás con nosotros, Señor, que necesitamos sentir que realmente tu presencia está dentro de nosotros, Señor. Padre, anhelamos así entonces encontrarte cada día que te buscamos, Padre. Anhelamos sentir que tu presencia está en nuestras vidas, Señor. Y entonces no escuchar otras voces, no escuchar aquellas voces que nos llevan al desánimo, aquellas voces que nos llevan, Padre, al desespero, sino escuchar la voz tuya que siempre nos está diciendo: he aquí que yo estoy con vosotros. Escuchar la voz de tu presencia que nos asegura, que nos da la certeza de tu presencia. En el amor tuyo, Señor, porque es por tu amor, porque es por tu amor inefable, Señor, porque es por tu amor infinito, porque es por tu grande amor, porque es por tu gran misericordia. Por eso, Señor, estamos en este lugar. Por eso, Señor, estamos en este lugar. Por eso podemos sentir descanso en nuestro corazón, por el amor que tú has manifestado, porque tú ya manifestaste el amor, así como el apóstol Juan lo decía, que de tal manera amaste a este mundo que enviaste a tu Hijo. Entonces ya tenemos la realidad del amor manifestado, porque Cristo se encarnó en esta tierra, porque Cristo ya tomó forma de hombre y en ella te humillaste, Señor Jesús, y fuiste a la muerte. Y entonces podemos sentir que la certeza de tu amor ya fue manifestada en la obra de Cristo. Oramos, Señor, que allí en los momentos en que pueda haber dudas,
en los momentos en que pueda haber vacíos, en los momentos en que pueda haber aún quizás desesperos y ansiedades, que en esos momentos podamos recordar que tú, Cristo Jesús, ya viniste a esta tierra, y que entonces por eso nosotros decimos que la esperanza de nuestras vidas no la estamos mirando hacia el futuro, sino que la esperanza de nuestras vidas la ciframos en algo que ya pasó en aquel día en la cruz del Calvario. Que la esperanza de nuestras vidas puede ser cierta porque tú un día en esta tierra fuiste alzado en aquella cruz, y que a pesar de que aquellos que estaban al lado tuyo, uno de ellos te dijo: entonces bájate y sálvanos a nosotros, que a pesar de que estabas en dolor en ese lugar, tú decidiste permanecer allí hasta el momento en que pudiste decir: consumado es. Hasta el momento en que pudiste decir: pagado está en su totalidad. Y que entonces, por la realidad de aquella sangre derramada en aquella cruz, nosotros podemos tener una esperanza cierta y una esperanza segura en ti, Señor. Y en eso nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Yo me gozo en el Dios de mi salvación, porque tú, Señor, ciertamente y sin ningún asomo de duda, has venido a esta tierra y has muerto por nosotros. Y en esa realidad y en esa verdad nosotros descansamos y reposamos. Gracias, amado Cristo. Gracias, amado Señor, porque tú eres bello, porque tú eres hermoso, porque tú eres precioso, Señor. El que nunca nos abandona, el que siempre está a nuestro lado, eres tú, mi amado Cristo, mi amado Señor. Y la manifestación en tu Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, en ese Espíritu Santo que nos alienta, que nos fortalece, porque así también tu palabra nos enseña y aún nos anima a ser fortalecidos en nuestro ser interior por la vida de tu Espíritu Santo. Oramos y anhelamos, Señor, que siempre podamos tener claridad y entendimiento y revelación tan profundas en nuestro corazón, que jamás, a pesar de las inclemencias, de los tiempos, de las circunstancias, de las situaciones, que a pesar de las difíciles que puedan ser las circunstancias, nosotros podamos decir: Señor, yo en ti permanezco, porque tú me haces sentir seguro, Señor. Gracias, amado Dios. Por eso te bendecimos siempre en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Señor. En su majestad, en su gloria, en su poder, en todo lo que es Él para nosotros. Porque nos podemos refugiar, así decía también el escritor: en ti me refugiaré y en ti me esconderé mientras pasan los quebrantos. A veces nos toca así, ¿no? Refugiarnos, escondernos en nuestro Dios, escondernos en nuestro Señor, cuando hay momentos como de quebrantamiento. Y qué bueno que en Él podemos hacerlo, en Él podemos refugiarnos, guardarnos y escondernos siempre. Amén. Y bueno, en estas semanas que hemos estado meditando, estudiando de aquello que hemos llamado, ¿cómo le hemos llamado? Una fe completa. Una fe completa. Así le hemos llamado. Y estaba mirando, porque pues vamos a continuar en este tiempo que he estado meditando sobre segunda de Pedro, la segunda epístola universal del apóstol Pedro. Y en ese capítulo 1 que lo tomamos para poder meditar sobre esto que hemos llamado la fe completa. Miremos nuevamente allí en el capítulo 1 de segunda de Pedro, porque en lo que estábamos estudiando,
tiene que ver con nosotros, pues toda la palabra tiene que ver con nosotros, claramente. Pero ese propósito de las virtudes que era como el para qué o el por qué, ¿verdad? Decíamos que el primera de Pedro en el capítulo, segunda de Pedro en el capítulo 1 nos muestra el fundamento, que es la fe, que es lo que él empieza hablando en los primeros versículos. Luego dice que a ese fundamento hay que sumarle, hay que añadirle todas esas cosas que estuvimos estudiando. Y luego hacia el final, no, ni siquiera al final del capítulo, pero después de enseñarnos qué es lo que debemos añadir, él nos dice el para qué. Y en el versículo 8, pues que también lo compartíamos hace 8 días, pero que nos va a enseñar, nos va a ayudar para empatar con lo que vamos a compartir hoy. Dice en el versículo 8, pues estas virtudes al estar en ustedes, como siempre la palabra nos habla de que en ella debemos que abundar. La palabra no se queda corta porque Dios no es un Dios escaso, Dios no es un Dios, Cristo no vino y murió como decir voy a morir un poquito, ¿no? Cristo no dijo voy a sufrir un poquito. No, en Dios es todo, en Dios es todo. Y quizás de esa es la misma manera que nosotros debemos hacer. Si Dios lo entregó todo, entonces yo también voy a entregarlo todo, porque Él ya lo entregó todo primero por mí. Y entonces aquí también nos da esa enseñanza, porque Él dice en el versículo 8, pues estas virtudes al estar en ustedes, y no solamente dice al estar en ustedes, sino que al abundar, al abundar. Y entonces dice él, no los dejarán estar ociosos, porque ese es uno de los grandes pecados. Y veíamos en el capítulo 16 de Ezequiel, recuerden lo que veíamos en el capítulo 16 de Ezequiel, cuando el Señor dice, y este fue el pecado de Sodoma, que cuando uno siempre piensa en Sodoma, y el pecado de Sodoma siempre piensa en qué, como en el pecado sexual, ¿cierto? Como en ese desorden, y por eso le llaman a estas prácticas homosexuales, realmente a esas prácticas le llaman sodomitas, ¿no? La sodomía, de ahí viene el nombre, porque pues esa era una práctica muy común en aquel tiempo. Y entonces uno piensa siempre en Sodoma como en eso del pecado sexual, porque lo había y porque existía, y de allí viene sodomía, porque eso era lo que se dedicaban esos. Recuerden que lo que decíamos hace 8 días, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando llegaron y para mí cuando meditaba en eso yo decía, esto tenía que ser un principado y una potestad que estaba marcada en esa ciudad, porque los hombres de esa ciudad van a la casa de Lot cuando ven que los ángeles entran allí y le dicen, Lot, saca a esos hombres para que los conozcamos. Realmente lo que le estaban diciendo es, sácalos para que abusemos de ellos. Eso era lo que estaban diciendo. Y por eso de allí se saca esa palabra y entonces en un momento uno piensa, no, pues el pecado de Sodoma y Gomorra fue un pecado sexual y pues ciertamente lo había. Pero realmente no fue el origen, sino que, recuerde lo que decíamos en Ezequiel 16, 49, cuando dice, pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad, porque tristemente, cuando esas cosas abundan, cuando abunda en lo natural, cuando las cosas en lo natural abundan, entonces yo me siento que no tengo necesidad de Dios, ¿verdad? Cuando hay gran abundancia, aquí por ejemplo, normalmente en Estados Unidos esa es una de las cosas que siempre se ha hablado. Cuando hay gran abundancia, la gente se olvida de Dios. Este país comenzó con hombres y mujeres que tenían un interés por buscar de Dios. Realmente venían huyendo de Inglaterra, porque en Inglaterra empezó una persecución contra aquellos que estaban profesando una fe diferente a la fe católica. Realmente eso fue parte de lo que pasó y por eso empezaron a emigrar y llegaron a este país y fundaron este país en ese fundamento de la fe. Y así fue como se fundó este país, ¿verdad? Pero a través de los tiempos, que no fueron fáciles tampoco para este país al inicio, hubo muchos años también de escasez, pero poco a poco, a partir de unos años, empezó ¿qué? Una gran prosperidad, una gran abundancia, ¿verdad? Y en esa gran abundancia pasó lo que dice aquí, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Y yo digo que pues, si hay un tiempo en que la ociosidad se manifiesta, es en este tiempo. Y todos caemos allí.
dígale a los teléfonos en este tiempo tienen una función que le dice cuánto tiempo ha pasado usted en su teléfono. Y esa es la ociosidad más grande y yo de ahí no me escapo yo. Porque yo me encuentro en momentos también, yo digo, no, esto es increíble. Cómo realmente esto está diseñado para que tú pierdas el tiempo. Por eso el pastor John Piper decía, si Dios encontrara algún propósito por el cual existen las redes sociales, es para demostrar que sí teníamos tiempo para Él. Porque cuando lleguemos allá, Señor, es que no he tenido tiempo para ti. Bueno, y entonces, ¿cuánto tiempo has pasado tú en tu teléfono? ¿Cuánto tiempo has pasado tú al frente del televisor? No me vengas a decir a mí que no tuviste tiempo. Porque si un propósito van a cumplir las redes sociales, es demostrarle al Señor con toda claridad de que sí había tiempo para Él. Pero que hubo otras cosas que nos interesaron más, que fueron más importantes para nosotros, que nos dieron más, ¿cómo se llamaría eso? Satisfacción. ¿Por qué? Porque eso está diseñado para eso, para que tus serotoninas y tus dopaminas, entonces cuando estás viendo allí algo, una cosa es que se inventan unas cosas tremendas. Las cosas que ponen ahí, uno dice, con la gente como tiene tanta imaginación, ¿no? Y uno se ríe, yo me río de muchas cosas que pasan allí. Y precisamente eso es lo que buscan, que tú, eso me da como un bienestar, ¿no? Es la misma consecuencia de la droga. Porque la gente, ¿por qué busca la droga? Porque le da una satisfacción. ¿Qué es lo que pasa cuando se quita la droga? Entonces la gente tiene que ir a buscar más, porque se le quitó el efecto, ahora tiene que ir a buscar más. Exactamente lo mismo. Tú lo dejas un tiempo y dices, no, ya he perdido mucho tiempo aquí, y entonces vas y haces otras cosas. Pero luego dice, ya se me acabó el efecto de lo que vi ahorita voy a ver más para seguir. Y entonces eso tiene que ver con esa ociosidad, tiene que ver con esa arrogancia que ellos también exhibieron. Dice el libro de Proverbios, antes de la caída está la soberbia y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu, porque el que piensa que nunca caerá, el que piensa que está firme, así dice también el apóstol Pablo cuando hablaba sobre la restauración de aquellos que caían, le dijo a la iglesia, el que se cree estar firme, mire que no cae. Entonces, ese fue el pecado. Y entonces, tremendo que el apóstol Pedro, en esto que estamos nosotros meditando, está hablando en contra de esas cosas. Me está dando la fórmula para no caer en eso, porque dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no es solamente que estén, sino que tienen que abundar, tiene que abundar la virtud, tiene que abundar el dominio propio, tiene que abundar el conocimiento, tiene que abundar la piedad, tiene que abundar la fraternidad, tiene que abundar el amor, tiene que abundar todas esas cosas en mi vida. ¿Cuál va a ser el resultado? No me van a dejar estar ociosos. ¿En qué? No me dejarán, dice, no los dejarán ociosos ni estériles. ¿En qué? En el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no se trata de un conocimiento mental, no se trata de un conocimiento intelectual, no se trata de un conocimiento de versículos, se trata de un conocimiento donde mi vida es impactada. Aquí es interesante que cuando él habla del conocimiento en el versículo 6, porque él dice, una de las cosas que hay que añadir es conocimiento. Conocimiento en ese versículo 6 es gnosis. Pero aquí en el versículo 8, cuando habla del verdadero conocimiento, habla de la epignosis. Y uno dice, pero ¿qué bobada hablar del hebreo? En este caso del griego. ¿Para qué me dice que en el griego? No, porque la epignosis realmente da un conocimiento que no es un conocimiento simplemente intelectual y mental, sino un conocimiento que me ha impactado a tal manera que yo he sido cambiado y transformado por ese conocimiento. Esa es la realidad. Y entonces, quieran que leyéramos ese versículo para que siguiéramos en lo que vamos a estudiar hoy, que yo le he llamado la palabra más segura. Ese es el título, si se quiere, de lo que
vamos a compartir hoy. Y quiero leer entonces desde el versículo 12 ahora en adelante. Dice el apóstol Pedro, dice en el versículo 12: por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, dice el apóstol Pedro, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Entonces dice, mientras yo esté viviendo, se las voy a recordar. Y voy a hacer tal esfuerzo que cuando ya no esté aquí, también ustedes las puedan recordar. Y me parece también cuando el apóstol Pedro también debía tener esa misma disposición del apóstol Pablo, porque él dice, mi separación de este cuerpo es inminente. Quiere decir que ¿qué iba a pasar con él? Iba a morir. Eso. Pero la misma actitud del apóstol Pablo. O sea, a veces uno ve también esas respuestas aquí, ¿no? Como cuando la gente se enferma y tiene esas cosas, ¿verdad? Dice, esto significa que ya voy a partir de esta tierra. Y el apóstol Pedro no lo dice con tristeza, como tampoco lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo al contrario decía, yo desearía estar mejor presente en Cristo y ausente de ustedes. En cambio nosotros, como decimos a veces, ¿no? Los marianos nos aferramos tanto a esta tierra y a esta vida y a estas cosas que para nosotros nos costaría mucho trabajo decir, mejor estoy ausente de aquí y presente del Señor. Y el apóstol Pedro lo dice con toda tranquilidad, porque mi separación del cuerpo es inminente. Y bueno, luego dice en el versículo 16, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos, dice el apóstol Pedro en el versículo 18, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el monte santo. ¿De qué evento está hablando el apóstol Pedro en ese momento? De la transfiguración. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Juan y a Pedro, le dice, acompáñenme al monte santo? Y que estando allá, entonces pasó eso. Dice que se llenó como de una nube y entonces apareció la figura de ¿quién? De Moisés y de Elías. Y que luego ellos escucharon la voz, una voz que salía del cielo, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, a él escuchar. Y entonces cuando eso pasó, allá en el Monte Santo, el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, que quedémonos acá, hagamos unas enramadas, una para ti, otra para nosotros, quedémonos acá. Porque claro, cuando uno está en esa gloria, uno no quiere perderse. Si aquí está esa presencia de Él, yo no me quiero perder de ellos. Le dijeron, quedémonos acá. Pero el Señor le dijo, vamos, porque todavía había cosas para hacer. Y no, al apóstol Pedro no le faltaba sino más que morir, ¿no? Y dicen que murió crucificado y que cuando le iban a crucificar dijo, crucifíquenme al revés, porque yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Y entonces, esto que le está diciendo del versículo 16 al versículo 18 es eso. Le está diciendo, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros no nos estamos inventando. Y a veces uno sí piensa eso, porque en esas cosas que precisamente inventan a veces por ahí en las redes sociales, hay uno que colocan a los discípulos como después de que murió el Señor Jesús y dicen, ahora vamos a decir que Cristo murió pero que resucitó. Y entonces uno le dice, ¿y nosotros qué vamos a sacar de esto? Le dice, vamos a sacar dinero, nos vamos a hacer ricos. No, al contrario, nos van a perseguir y nos van a matar y vamos a morir crucificados.
Entonces el otro le dice como, ¿qué sentido tiene eso, no? O sea, como que queriéndonos decir que si realmente la historia de Cristo fuera una historia inventada, pues por lo menos ellos algún provecho hubieran tenido que sacar, ¿cierto? Porque yo no me invento una cosa de esas para yo luego morir y que me persigan y que me metan a la cárcel y que me azoten y que me apedreen, que me dejen como muerto, como le pasó al apóstol Pablo, que lo apedrearon de tal manera y lo sacaron a la ciudad y no lo siguieron apedreando porque dijeron, este ya está muerto. Y luego vinieron otros hermanos y se dieron cuenta que no estaba muerto, lo cogieron y lo despacharon para otro lado. Y no se va a meter uno en esos cuentos para luego irse como el apóstol Pablo en medio del barco, ¿verdad? Y en ese tiempo pues no había el pronóstico del tiempo y llegó un huracán que se llamaba Euroclidón y los tiró hacia una isla y todos tuvieron que nadar porque el barco se desbarató. Y allá entonces, estando allá, lo mordió la serpiente, ¿no? Dice que lo mordió una serpiente y él se la quitó así. Y entonces ellos no se hubieran inventado eso simplemente para como que si no fuera por un provecho, no tendría sentido. Pero el apóstol Pedro precisamente está diciendo, mire, nosotros no nos hemos inventado esto, no les estamos hablando de fábulas que nosotros nos estamos inventando, nosotros escuchamos la declaración del Padre. Entonces allí después de que él dice en el versículo 19, que es lo que queremos meditar más claramente en esta noche, en el versículo 19 dice, y así, porque esto que el apóstol Pedro tenía, que es lo que tenían todos los apóstoles, era tal certeza en la palabra y en la obra de Dios, que fue lo que los llevó a poder soportar lo que soportaron en la tierra. Y la gran mayoría de ellos, o los discípulos por lo menos, fueron sacrificados por seguir esa verdad. Y no hay nada más que me pueda llevar a mí a poder soportar algo que la certeza de lo que yo creo. Y cuando empezó la predicación, que los empezaron a confrontar, recordemos la vida de Esteban, cómo la vida de Esteban fue martirizado, fue el primer mártir, ¿no? Y de nuevo, ellos no iban a tener el poder. Realmente, fíjate que cuando el Señor les dice a ellos, quédense aquí, porque recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Uno muchas veces piensa que ese poder tiene que ver con el poder de las señales, con el poder de los milagros, con el poder de todas esas cosas. Pero realmente, para mí, ese no era el poder que el Señor les estaba diciendo que iban a tener. Para mí el poder que les estaba diciendo era el poder de poder vivir y pasar por todas esas circunstancias y pasar por todas esas situaciones y poder permanecer. Porque cuando estaban allí con Esteban y Esteban empezó a predicar y empezaron a hablar del Señor y les dice, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, todos levantaron las piedras y a punto de apedrearlo. Y Esteban nunca se echó para atrás. Y Esteban nunca dijo, no, mire, mentira, mentira, no me vayan a apedrear. Sino que al contrario, Esteban en ese momento dice que alzó los ojos y dijo, veo al Padre en la gloria y al Hijo que está a su diestra. Oh, santo Dios. Y cuando ellos escucharon, ni siquiera podían escuchar eso. Y tan pronto escucharon eso, empezaron a matarlo a pedradas. Porque aún en este mundo, aún en lo que nosotros nos rodea, cuando tú hablas de Dios a otras personas, esas personas no pueden resistir a escucharlo. Cuando tú tienes una convicción profunda de que estás hablando de un Dios que es verdadero en tu vida. Y allá es donde Dios nos quiere llevar. Allá es donde nos quiere llevar el Señor. Alguien decía, porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor les habló, el Señor sí los convenció de muchas cosas,
Pero no fue por eso que ellos siguieron al Señor, sino por el ejemplo que Él les dio. Y cuando lo vieron a Él hacer esas cosas, entonces ellos dijeron, este es un hombre verdaderamente hijo de Dios. Cuando lo vieron hacer no cuando lo vieron, cuando lo escucharon hablar, ellos podían decir, aún como en Emaús, ¿no? Cuando en el camino de Emaús, cuando ellos se fueron sin creer. Para uno le puede parecer tremendo que cuando el Señor murió, el Señor les dijo, mire, espérenme en Jerusalén porque yo voy a resucitar y allá volveré. Pero cuando Él murió, entonces todo el mundo se dispersó porque todavía no tenían esa convicción. Y entonces unos discípulos iban para Emaús. A mí me parece interesante que mucha gente habla de Emaús como algo muy romántico, ¿no? Como que vamos a Emaús, pero Emaús no es el lugar donde debemos estar. Porque ellos iban hacia Emaús porque no creyeron en la palabra de Dios. Y yendo hacia Emaús fue que el Señor los encontró. Y ellos no los reconocieron. Ellos no reconocieron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dijo, bueno, ¿y qué son estas cosas de las que ustedes hablan? Y ellos le dijeron, ¿cómo así? ¿Eres tú el único que no sabes de todo lo que ha acontecido en estos días? No, ¿qué fue lo que pasó? No, pues del Señor Jesús que murió. Y entonces el Señor Jesús fue caminando con ellos y llegando hasta cierto lugar, Él hizo como que iba a seguir derecho y ellos le dijeron, no, ven con nosotros. Dice que el Señor Jesús se sentó y abriendo los rollos les habló de cómo la palabra hablaba de Él desde Moisés hasta allá. Y entonces cuando iban a comer, dice que el Señor partió el pan. Y cuando partió el pan, dice la palabra, entonces reconocieron que Él era Jesús. Porque el pan es el pan de vida. Cuando se parte el pan, es la comunión con Él. Y la presencia de Él se manifiesta. Entonces ellos pudieron decir y pudieron reconocerle. Y entonces dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de estas cosas de la palabra. Y eso, amados, esa es la convicción profunda que nosotros debemos tener y en la cual este mundo no podrá ir más allá de donde nosotros vamos. Este mundo necesita ver lo mismo en nosotros para poder seguirle a Él. Porque de todas maneras, nuestro propósito no es que nos sigan a nosotros, sino que le sigan a Él. El propósito no es que nos sigan a nosotros, es que le sigan a Él. Entonces el apóstol Pedro, cuando hablaba de estas cosas, hablaba de las cosas que son evidentes, que fueron reales para ellos. Y por eso él termina diciendo en el versículo 18, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y sigue diciendo en el versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y aquí el apóstol Pedro le estaba dando, esto sí era un poco como ya un alimento bien sólido, porque él les está diciendo y algo con lo cual todavía batallamos en este tiempo, porque él les está diciendo, esta es la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esta es la palabra profética más segura. Y él no estaba diciendo, esta es la palabra profética más segura por la experiencia que habían tenido en la transfiguración. No es como que el apóstol Pedro estaba diciendo, como nosotros tuvimos esa experiencia y pudimos escuchar la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, entonces por esa experiencia ahora reconocemos que la palabra es segura y verdad. No, ese es el sentido. ¿Por qué? Porque las experiencias no vienen a validar la palabra. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este tiempo, que la gente vive sobre ¿qué? Sobre experiencias. La gente quiere vivir ¿qué? Experiencias. Y por eso la iglesia se convirtió en un lugar de consumismo. Entonces la gente va a la iglesia a consumir música, la gente va a la iglesia a consumir
todas estas cosas que no están mal, ¿verdad? Pero que cuando se ven, se hacen desde una motivación inadecuada, la gente va simplemente a consumirlas a la iglesia. Y entonces viven de experiencias. Entonces la gente puede decir, no, yo no sentí hoy nada en la alabanza. Yo no sentí nada. Pero si uno no siente nada en la alabanza, el problema no es de la alabanza. El problema es de mi corazón. Porque es que yo no, se necesita que a mí me mueva la alabanza para yo sentir algo de Dios, entonces estoy mal. Estoy mal. Porque no es la alabanza la que me está garantizando la presencia de Dios. Soy yo con la comunión con Él y con su Espíritu que puedo decir, su presencia está conmigo. Y si algo puede pasar, es que yo mismo provoque que esa experiencia o que esa mover de Dios te dé en el lugar donde yo estoy. Pero si yo necesito que sienta el corrientazo, mucha gente dice que yo sentí un corrientazo y entonces ese día Dios sí se movió porque sentí un corrientazo. Y el día que no sintió el corrientazo, dice, ese día no se movió Dios. Entonces, por eso, cuando el apóstol Pedro habla de su propia experiencia, escuchamos en el Monte Santo y escuchamos la voz, que eso sí fue una experiencia tremenda, pero aún él mismo dice, y así tenemos la palabra profética más segura, pero no está diciendo, ahora sí creo en la palabra porque escuché la voz de Dios, no. Al contrario, él pudo ahora relacionar lo que escuchó en el monte con la palabra y él dice, realmente eso que pasó en el monte, ya la palabra me lo había dicho, ya la palabra me lo había confirmado, ya la palabra había hablado de estas cosas, porque él dice, todo lo que se escribió y que lo que los hombres escribieron, dice, no fue porque a ellos se les ocurrió que lo escribieron, no fue porque se lo inventaron, sino que dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo las escribieron. Entonces lo que está diciendo, lo que pasó en el monte fue una consecuencia de lo que ya estaba escrito. Fue una demostración de lo que ya estaba escrito. Pero el apóstol Pedro, si aún el apóstol Pedro no hubiese vivido la experiencia de la transfiguración, aún así el apóstol Pedro hubiera sido lo que él fue. Porque para él no era necesaria la experiencia. La experiencia fue tremenda para él, pero no era necesaria la experiencia, porque él ya sabía que esta era la palabra profética más segura. Entonces nosotros, amados, no podemos vivir por las experiencias, no podemos vivir por las emociones. No podemos, eso no es lo que nos puede, no es lo que nos debe mover. No es lo que nos debe mover. Y uno mira mucho en este tiempo, uno puede manipular las emociones. Mira, tú pones un buen grupo de alabanza, y cuando digo buen es porque tiene todos los instrumentos y tiene muchas voces, y cantan una canción que te hace llorar. Eso es fácil, de alguna manera, porque es emocional. Es como cuando el famoso horóscopo, ¿no? El horóscopo, la gente dice, me habló. Pero ¿sabes qué dice el horóscopo? Dice, mira, estás teniendo problemas económicos. ¿Sabes cuánta gente no tiene problemas económicos? Todo el mundo tiene problemas económicos. Los que no los tienen son muy pocos. Y eso no necesitan el horóscopo. O si no dicen, tienes problemas de amor. Porque los problemas de amor son los problemas más comunes que la gente tiene. Entonces, allí no hay nada, allí no hay ninguna revelación realmente. Y así pasa también entonces cuando uno impacta las emociones y en medio en muchos lugares incluso apagan la luz, ¿verdad? Del santuario y entonces tratan de producir como un ambiente allí. No, amados, eso no tiene nada que ver. Porque es igual, es de la misma manera que el horóscopo. Estoy como mirando lo que todos vivimos cada día, porque todos tenemos luchas, porque todos tenemos circunstancias, dificultades. Entonces, cuando yo escucho una canción es muy fácil para mí llorar, pero no significa necesariamente que realmente haya un quebrantamiento. Entonces, las experiencias
Y las emociones realmente no son una señal de que Dios está en el lugar. Por eso, en esto, cuando el apóstol Pedro dice, y tenemos la palabra profética más segura. Porque entonces, a esta palabra, amados, esta palabra es independiente de lo que yo sienta, de lo que yo piense. El Dios que nosotros tenemos es independiente de nosotros, que es lo que mucha gente no entiende. La gente dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. Cuando la gente dice que creo en Dios a mi manera, entonces ¿saben quién es el Dios de él? Él mismo. ¿Por qué? Porque ese está creando un Dios a la imagen y semejanza de él, no al contrario. Él no está haciendo como imagen y semejanza transformado a la imagen de Cristo, sino que él está haciendo un Dios a su propia imagen y semejanza. Me hace uno recordar mucho lo que pasó allá en el libro del Éxodo, cuando Moisés estaba demorando en el monte, porque pues él se subía a ese monte y no bajaba. Él subió allá y nada que bajaba, ¿verdad? Y entonces la gente empezó a desesperarse. Precisamente por eso, amados. ¿Por qué la gente empezó a desesperarse? Porque la gente necesita la experiencia, porque la gente necesita algo para poder como sentirse pleno y lleno. Ah, sí, no hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y Moisés estaba demorando para ellos, por allá en el monte. Y ellos decían, ¿y entonces qué hacemos acá? Entonces, mira, lo voy a leer para que lo miremos bien claramente. En Éxodo 32. En Éxodo 32 hay una demostración clara de cómo cuando todavía tengo ídolos en mi corazón, porque hay ídolos del corazón, como lo dice Ezequiel en el capítulo 14, habla de los ídolos del corazón, que son los más difíciles de todos. Los ídolos que tú tienes colgados en una pared, que mucha gente se ha acostumbrado a tener esas imágenes, esos ídolos, eso es fácil porque tú los puedes bajar, los quitas y los tumbas o los quemas o lo que sea. Pero los ídolos del corazón, cuando para mí hay un ídolo en mi corazón, un ídolo en mi corazón, ¿qué puede ser? El dinero, puede ser yo mismo, puede ser mi estatus social, puede ser mi carrera, mi profesión, mi ídolo, puede ser mi familia misma, puede ser mi ídolo. El país puede ser, en este tiempo de política en Colombia, un candidato es un ídolo. Hay gente que compartíamos ayer en la Alborada. La política despierta unas pasiones tremendas. Entonces tú ves los cristianos peleando en las redes sociales por un candidato. Y se maltratan, entonces, y ponen cosas y como sarcásticas, ¿no? Como que no lo dicen directamente, pero sarcásticamente están echándosela al otro. Y eso es un ídolo. Porque la verdad es que nosotros como ciudadanos debemos elegir y buscamos sabiduría para saber elegir bien. Amén, claro que sí. Pero nosotros eso como cuerpo no nos puede dividir. Entonces, eso puede ser un ídolo, puede ser ídolo la economía, puede ser ídolo el dinero, puede ser, todas esas cosas pueden ser ídolos. Esas son los ídolos del corazón y esos son los más difíciles de quitar. Porque eso no es solamente descolgarlo de una pared y bajarlo, es realmente una renuncia, primero un reconocer. Porque a veces, ¿cómo es que dicen por ahí? Dicen que dicen que el que tiene, que a veces la persona que tiene mal aliento es como la última que se da cuenta, ¿no? Todo el mundo se da cuenta que tiene mal aliento y él es el último. Aunque muchas veces, pues hay que decirlo también, pues son causas del hígado. Bueno, no es fácil, ¿verdad? No es que simplemente haya un desaseo o nada de eso, sino que hay veces que hay problemas del cuerpo. Pero la verdad es que muchas veces, y así es el pecado. Y así son, y los ídolos, y así son las actitudes del corazón. Todo el mundo se da cuenta que las tiene, menos el que las tiene. Y eso lo dice el Salmo 19, porque en el Salmo 19 el salmista dice, Señor, líbrame de mis propios errores, aun de los que me son ocultos. Y él dice, ¿quién podrá discernir sus propios errores? Porque todos los tenemos, pero yo, lo que el Señor Jesús dijo, para mí es muy fácil ver
la pajita en el ojo del otro cuando no veo la viga en el mío. Yo estoy bien y los demás están mal. Y eso pasa cuando están esos ídolos del corazón. Y entonces aquí en el capítulo 32 nos da una enseñanza tremenda de esto, porque cuando, miren, leamos el versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo, dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya en esa expresión, ya tú te puedes dar cuenta en dónde estaba el error del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos le dicen: este hombre que nos sacó. Entonces, ¿quién fue el que lo sacó de Egipto? No fue Dios, sino fue Moisés. Entonces, cuando yo tengo puesto mis ojos en lo de esta tierra, como dice el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no puesto los ojos en el otro. No porque nosotros no confiemos en nosotros, debemos confiar entre nosotros. Yo debo confiar en ustedes, yo debo confiar en los que están conmigo. Pero antes, primeramente, antes de confiar en ellos, yo debo confiar en Él. Primero, porque yo sé que nosotros, aún sin querer, en algún momento puedo fallar. Pueden fallar, yo puedo fallar. No, a veces no es que yo lo quiera hacer, pero yo soy igual, carne, humano. Entonces, ellos tenían el problema y nunca lo entendieron. No fue Dios el que los sacó de la tierra de Egipto, fue ese Moisés. Y así ellos es lo que están diciendo. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó, es decir, ellos no estaban entendiendo que lo que estaban viviendo era un plan de Dios. Lo que pasó con ellos, ya el Señor se lo había hablado a Abraham allá en Génesis 15, cuando el Señor hizo el pacto, un pacto que llamamos nosotros, que es un pacto incondicional. En Génesis 15, el Señor le dice: este pueblo llegará a Egipto. Se lo dice claritico: este pueblo llegará a Egipto, allí estarán 400 años. Y entonces, cuando llegue 400 años y llegue la maldad de ellos a mí, entonces yo los libraré. Ya el Señor se lo había dicho a Abraham allá en Génesis 15. Cuando los sacó de Egipto, era el cumplimiento de lo que Dios había hablado hace muchos años. Pero para ellos no fue Dios, sino Moisés. Y como Moisés no aparecía por ningún lado, entonces ellos necesitaban llenar el vacío. Porque como nosotros fuimos creados por Dios, entonces nosotros necesitamos adorar algo. Entonces, si yo no estoy adorando a Dios, estoy adorando algo más. Porque el hombre, el ser humano, algo tiene que adorar. Porque la adoración es lo que me motiva. La adoración es lo que me impulsa. Lo que me lleva a mí hacia adelante es lo que yo estoy adorando. Por eso mucha gente se encargó en su vida de hacer dinero, y eso es lo que los mueve, hacer dinero, y ese es su Dios, y allí mantienen en ese camino. Y si no es eso, es cualquier otra cosa. Y ellos necesitaban algo para adorar, porque dice allí: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Un Dios a nuestra imagen, un Dios a la manera como yo quiero, un Dios a la manera como a mí me conviene, un Dios a la manera como yo pienso. Entonces, por eso la gente dice: ¿cómo es posible? Yo no creo en el Dios de ustedes, porque ¿cómo es posible que exista Dios y haya tanto sufrimiento en este mundo? ¿Cómo es posible que exista Dios y haya tanto sufrimiento en este mundo? Entonces, para ellos, la imagen de un Dios es un Dios que no permite el sufrimiento. Pero realmente la realidad de nuestro Dios es uno que sufrió con nosotros y por nosotros. Esa es la realidad de ese Dios nuestro. Entonces la gente no piensa en la manera de su propio Dios. Pero nuestro Dios es un Dios independiente de nosotros. Y entonces sigue diciendo en el versículo 2: y Aarón le respondió, que allí es donde tú ves cuando un hombre no tiene tampoco el carácter formado de Dios, hace lo que los demás le dicen. Él no tenía el carácter formado por Dios.
De hecho, Aarón fue añadido. Aarón fue añadido. ¿Por qué fue añadido Aarón? Porque Moisés le dijo, Señor, pero yo no sé, cuando el Señor llama a Moisés y le dice, mira, eres tú quien va a ir a liberar al pueblo de Egipto. Entonces Moisés empieza y le dice como 2 o 3 veces, Señor, es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Y el Señor por pura misericordia le dice, bueno, toma a tu hermano Aarón. Pero Aarón no tenía el mismo llamado, el llamado no era de Aarón, el llamado era de Moisés. Entonces, dice Aarón, le respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganlos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Fíjate lo que dice el versículo 4. Él los tomó de sus manos y les dio forma. ¿Quién? Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, quien te ha sacado de la tierra de Egipto. Tremendo, ¿cierto? Lo que es la necesidad de ver algo. Por eso el mundo es así. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que nosotros nos hace falta a veces eso, ver. Nosotros queremos ver. Por eso el famoso dicho, hasta no ver, no creer. Porque esa es nuestra propia naturaleza. Y entonces sigamos leyendo. El versículo 5, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Y él quizás en su corazón quería celebrarle fiesta al Dios, pero resulta que él no conocía a Dios. Yo para poder celebrarle fiesta a Dios, yo tengo que conocerle a Dios. Pero él no conocía a Dios y entonces él armó ese becerro. Y aún dentro de las culturas de aquel tiempo, de los países, de las culturas en aquel tiempo, ellos adoraban los animales, ¿cierto? Era como una costumbre por parte de ellos. Entonces ellos le dicen, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Porque ya su corazón estaba satisfecho por lo que estaban viendo. Se habían olvidado del Dios que los había sacado y lo habían reemplazado con ese. Y así pasa muchas veces. La gente viene, mira, necesito oración, necesito un trabajo, necesito algo, necesito que oren por mí. Y el Señor quizás responde, trae el trabajo, hace lo que la gente necesita. Y cuando eso pasa, la gente dice, bueno, gracias. Ahora me voy porque ya tuve lo que necesité. Y dice el versículo 7, entonces el Señor habla a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, el Señor es tremendo porque le dice lo mismo a Moisés, el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Y pues cualquiera otro hubiera dicho, sí Señor, por favor, porque tráeme un pueblo más obediente, tráeme por favor un pueblo más consagrado, tráeme por favor un pueblo más dedicado, tráeme un pueblo por favor más comprometido, trae por favor un pueblo más ungido, trae por favor un pueblo más generoso, tráeme por favor un pueblo. Si uno lo tradujera a este tiempo, ¿no? Señor, tráeme por favor un pueblo más comprometido, más ungido, más generoso, más dedicado. Si Moisés allí en ese tiempo hubiera pedido, sí Señor, gracias porque porque el Señor se lo dice claramente, le dice, de ti yo haré una gran nación. O sea, Moisés no salía a perder, Moisés todavía quedaba en su posición. Y el Señor le dice, lo que yo te voy a hacer es cambiarte el pueblo y tú vas a ser una gran nación. Pero en ese corazón que Moisés tenía, Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado? Primero,
El Señor le dice, el pueblo que tú sacaste, y ahorita Moisés le dice, no, tú sacaste a este pueblo. Tú eres el que lo ha sacado. Bueno, y le habla de todas esas cosas, ¿no? Pero quiero que vamos adelantándonos. Para que veamos lo que Aarón le responde, ¿no? Cuando Moisés ya baja cuando ya baja al campamento, y esto, si lo quieres leer en 1 Corintios 10, está la exhortación de eso, cuando el Señor exhorta a que nosotros no cometamos lo mismo que ellos hicieron. Y en el versículo 21, no leamos desde el 19, cuando bajaron, dice en el versículo 19, tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Por eso le tocó volver a subir, porque las primeras que el Señor le dio las quebró él, luego le tocó volver a subir por otras tablas nuevas. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo que los israelitas la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Porque así como el pueblo es terco, es la responsabilidad del líder. Si yo me desvío, entonces es mi responsabilidad hacer que los demás pequen. Porque no tengo el carácter suficiente para decir, por allí no es. Por allí no es. Pero el que quiere conceder, como le pasó a Saúl. Saúl cuando vino de la derrota de Amalek, primero no mató a Amalek. El Señor le había dicho, mire, ve contra la guerra contra Amalek y mata a todo mundo ahí. En esos versículos que es necesario tener explicación, ¿no? Pero el Señor le dice, mata a todo. Hombres, mujeres, animales, aún a los de pecho, le dice el Señor. Y entonces dice que Saúl no mató ni a Amalek, ni mató lo más gordo de las ovejas ni del ganado. Entonces cuando ya va a llegar el tiempo del sacrificio y no aparecía Samuel, porque el que tenía que ofrecer el sacrificio era Samuel, porque en aquel tiempo el sacrificio tenía que ofrecerle el profeta, el sacerdote. El rey no podía hacer eso. Pero dice la palabra que cuando ya llegaba el tiempo, la hora del sacrificio, porque tenían una hora definida para el sacrificio, una hora y un día, y no parecía Samuel. Entonces dice que la gente empezó a irse. La gente se empezó a ir. Entonces Saúl dijo, no, pues yo cómo voy a dejar que el pueblo se vaya. Entonces él dijo, tráigame el sacrificio, yo voy a ofrecer sacrificio. Claro, porque cuando el hombre está interesado más en la gente, en ver que haya gente, entonces hace locuras. ¿Qué más tengo que hacer para que la gente no se me vaya? ¿Qué más tengo que hacer en este lugar para que la gente no se vaya? Y por eso ves tantas cosas. Por ahí había un pastor que salió hasta volando, le habían hecho un armazón como de una andamio, cosa de esa, y salió volando ahí colgado. Y la gente, lo tremendo es que para toda hay gente, ¿no? Y la gente, y eso le pasó a Saúl. Y entonces cuando llegó Samuel y le dijo, Saúl, ¿pero qué has hecho? Además has sido desobediente, porque no hiciste lo que el Señor te dijo, no mataste todo lo que el Señor te dijo. Y entonces Saúl le dijo, yo sí lo maté, pero el pueblo perdonó al rey Amalek y trajo lo más gordo de las ovejas. Mire lo que es un líder que es también cobarde, ¿no? No dijo fui yo, fue él. De allí la frase, se complace el Señor más en los sacrificios que en la obediencia. Y entonces a Aarón le pasó lo mismo, porque dice en el versículo 21, entonces dijo a Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? No se encienda la ira de mi Señor, respondió Aarón. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, al hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les contesté, el que tenga oro, que se lo quite. Me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro.
¿Sí? ¿Qué leíamos en los versículos anteriores? Que le trajeron el oro. Él lo fundió y le dio forma con el burril, el Aarón. ¿Y a quién está diciendo? Que él lo echó al fuego y salió ese becerro. Como quien dice, esto es obra de Dios. Mira, yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Pero lo que nos habla eso también es precisamente que lo que salió allí es lo que ya había en el corazón de ellos. Porque hacia afuera se manifiesta lo que hay dentro. Entonces, de alguna manera Aarón no dijo mentiras, porque lo que salió allí era realmente lo que había en el corazón de ellos. No fue así como él lo dijo, pero es como si hubiera sido así. Porque Aarón dijo, dice la Biblia en los versículos anteriores que leímos, que Aarón pidió el oro, él lo fundió y le dio forma con burril. Y aquí dijo, yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Entonces, aunque era mentira, de alguna manera era verdad. Porque lo que sale es lo que hay dentro. Entonces, en todas estas realidades de lo que nosotros estamos viendo, cuando el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Nos está enseñando eso. No son las experiencias, no son las emociones, es la obediencia a su palabra. Una palabra que es segura, una palabra que es cierta. Y bueno, pues nos quedamos muy como en la introducción realmente, pero para que terminemos por el día de hoy, leamos en el libro de Josué, así como rápidamente, realmente lo que nos garantiza cuando nosotros vivimos conforme a su palabra. Porque si ciertamente la palabra nos lleva a una vida de compromiso, una vida de sacrificio, ¿cierto? Nos lleva a una vida de sacrificio. Mira, yo puedo decir, hoy estamos acá, sábado en la noche, porque tenemos amor para Dios. Muchas personas quisieran estar en otro lugar, quizás viendo el partido. No sé si hay partido ahorita, pues. O quizás, no sé, que les gusta pasear, que no está tampoco, que no es tan mal, no es pecado tampoco, ¿cierto? Pero la palabra sí nos lleva a un esfuerzo. No solamente hoy, venir a la iglesia debe ser un deleite para nosotros. Y en otras cosas nos ofrece también ese sacrificio del esfuerzo, de abandonarnos. Lo que es que el Señor lo dijo muy claramente: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz cada día, que se niegue a sí mismo y me siga. Esa es la realidad. Pero aún con todo y eso, que uno puede decir, bueno, entonces ¿cuál es la ganancia? Uno puede decir, bueno, entonces ¿cuál es la ganancia? La ganancia primeramente es que estamos en Él, que tenemos de su salvación. Y la ganancia también es que cuando nosotros vivimos conforme a su palabra, en obediencia completa, en obediencia absoluta a su palabra, entonces Él da la victoria. Si tú miras en el capítulo 5 y 6 de Josué, no lo vamos a leer todos, de Josué 5, pero Josué 5 y 6 nos da una gran enseñanza. ¿Por qué? Precisamente, ¿en qué consiste la enseñanza de Josué 5 y 6? En que Josué entró en obediencia a la palabra, se alineó con la palabra, y entonces al alinearse con la palabra pudo obtener una victoria. En eso consiste la enseñanza de Josué 5 y 6. Porque en el capítulo 5 nos habla de cómo Josué circuncidó al pueblo. Josué tuvo que circuncidar al pueblo por lo que pasó en el desierto. Recuerden que el pueblo de Israel, solamente los de 20 años hacia abajo, solamente esos entraron a la tierra prometida. Todos los demás murieron y por eso se demoraron 40 años. Porque el Señor dijo, por su rebeldía, su dureza de corazón, ustedes no van a entrar. Y entonces solamente los de 20 años entraron. Pero cuando entraron, esos no iban circuncidados. No los habían circuncidado.
ya estaban grandes y no los habían circuncidado. Y la señal del pacto que el Señor le dio a Abraham era: cuando nazca un varón tuyo, a los 8 días tú lo vas a circuncidar. Y vas a redimir cada varón de tu primogénito cuando lo vas a circuncidar. Y entonces esa era la señal del pacto. Y ninguno de ellos estaba circuncidado. Entonces en el capítulo 5, Josué hace una, no sé cómo le puede llamar, una sesión de circuncisión. Y allí circuncidó no sé cuántos varones, ¿verdad? Los circuncidó a todos. Leamos, por ejemplo, en el versículo 2 para que confirmemos lo que estamos diciendo. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal. Eso allá no era con anestesia ni con esterilidad, o sea, cuarto estéril ni nada de eso. Dice: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. Entonces Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Y bueno, y explica lo que les acabé de explicar. Pero luego dice en el versículo, adelantémonos al versículo 7, y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran circuncisos porque no los habían circuncidado en el camino. Cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron, obviamente. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Es decir, hasta ese momento ellos todavía seguían con la mentalidad de Egipto, seguían todavía con la señal de Egipto. Pero cuando circuncida, es como cuando tú y yo decimos: yo soy de Cristo, yo decido estar en Cristo. Lo que estoy diciendo, estoy cortando con todo lo demás. Y ahora estoy con Él. Y dice: he quitado el oprobio. Y dice el versículo 11, el día después de la Pascua, el versículo 10, estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 de mes. Mira, celebrar la Pascua también era una señal de pacto, porque eso fue lo que el Señor les dijo allá en Éxodo 12, ¿cierto? Éxodo 12 es la institución de la Pascua que ya la habían celebrado antes de salir de Egipto. Porque en el capítulo 12 de Éxodo es cuando dice que ellos salieron de Ramsés hacia Sucot. Y estando en Sucot, ellos celebran la Pascua que ya habían celebrado antes de salir de Egipto. Pero ahí es donde Él la instituye. El Señor les dice: el día tal de tal mes ustedes van a celebrar la Pascua. 7 días van a comer pan sin levadura. Y al 7º día va celebración de la Pascua en mi nombre. Y por eso yo también pensaba: mira, para nosotros vivimos en una continua Pascua. ¿Por qué vivimos en una continua Pascua? Porque comer pan sin levadura significa vivir sin pecado. En la palabra la levadura tiene simbolismo de pecado. Comer pan sin levadura significa vivir días, cada día. Y el Señor les dijo: 7 días comerán pan sin levadura. Quiere decir que todos los días de mi vida yo debo vivir como comiendo pan sin levadura, queriendo decir vivir sin pecado. Y Él les dijo: y al 7º se reunirán y me celebrarán a mí. Entonces yo he pensado, cuando tú y yo nos reunimos cada sábado, en el caso nuestro, cada sábado estamos celebrando la Pascua. Porque la Pascua significa que tú y yo salimos de Egipto, de la vida de pecado, y ahora somos parte de su pueblo. Y ellos lo hicieron así. En el capítulo de este capítulo 5 que estamos leyendo, el versículo 10 dice: estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes a los llanos de Jericó. Y entonces el día después de la Pascua, dice, ese mismo día comieron del producto de la tierra. Porque hasta ese momento, ¿sabes hasta cuándo hubo maná? Hasta ese momento. Hasta ese día hubo maná, porque dice: el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Porque Dios nunca deja a nadie desamparado. Lo sustentó con maná, pero cuando ellos ya pudieron cultivar, ese día, cuando comieron del producto de la tierra, cesó el maná. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Si tú y yo leyéramos el capítulo 6, que no lo vamos a hacer para que dejemos allí, pero si leyeras el 6, es la conquista de Jericó. Nuestras conquistas están descansando de nuestra decisión por Dios, en una decisión completa por Él. ¿Qué significa eso? En esa celebración de la Pascua, que no es solamente una celebración de un ritual, sino una vida consagrada para Él. Y en esa circuncisión, que ya no es la de la carne, como el apóstol Pablo les decía:
ya no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Entonces, cuando vivimos en esa realidad, tenemos la victoria. Ellos la tuvieron en Jericó, porque en Jericó ellos no pelearon. El Señor les entregó ese pueblo. Pero lo hizo después de que, se circuncidaron, señal de pertenencia. Y después de que celebraron la Pascua, señal de consagración. Y cuando lo hacemos así en nuestras vidas, Dios también nos entrega la victoria. Amén. Vamos a dejar allí, mis amados, y vamos a orarle al Padre que nos haga entender estas cosas. Recuerda lo que les pensábamos ahora, meditamos ahora. Necesitamos ir más allá. Necesitamos ir más allá, porque Él ya fue por nosotros, porque Cristo ya lo hizo. Entonces, si Él ya lo hizo, nosotros podemos seguir. No solamente podemos, debemos seguir sus pisadas, porque dice el apóstol Juan, primera de Juan en el capítulo 12, él dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Tantas cosas que tenemos por aprender. Anhelamos aprender, Señor. Anhelamos no solamente leer y meditar, sino que anhelamos también vivir, Señor, todo lo que en tu palabra nos enseña. Oro, Padre Santo, en el nombre tuyo, Cristo Jesús, que tú nos ayudes en todo este proceso que vivimos, y que hoy que podemos entender, Señor, lo que tú nos enseñas, lo que el apóstol Pedro estaba enseñando cuando él dice que tenemos en ti y en la palabra profética más segura. Entonces podemos descansar en tu palabra, en aquello que tú dijiste un día, Señor Jesús, cuando dijiste que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y realmente, Señor, si no fuera así, realmente si no fuera por tu palabra, realmente, Señor, no hubiera esperanza para nosotros. Tantos momentos de dificultad que tenemos, de necesidad, de conflictos que podemos vivir, y en ellos, en esos momentos es que nos refugiamos en ti y en tu palabra, Señor. Porque también recordamos lo que tú un día dijiste, Señor Jesús, cuando dijiste que cielo y tierra pasarían, pero tu palabra jamás va a pasar. Y que aún ni una tilde, ni una jota, nada de ella se puede quitar. Y tú advertías en el libro de Apocalipsis diciéndoles que no se le podía ni quitar ni añadir a tu palabra. Y anhelamos vivir, Señor, conociendo tu palabra. Anhelamos vivir no solamente conociéndola, sino viviéndola cada día. Oro, Señor, por los que estamos aquí, Padre. Tú conoces la vida de cada uno, nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestras necesidades. En ellas también creemos que tú obrarás. Oro por aquellos que están allí en sus casas, Padre amado, en toda circunstancia, aún de necesidad, de enfermedad. En ellas también ponemos nuestra esperanza en ti, orando que seas tú quien puedas obrar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos a ti por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Han amado, bendiciones a los que nos acompañaron allí por el internet. Les bendecimos y oramos que el Señor se glorifique en sus vidas de una manera especial. Bendiciones, hasta una próxima oportunidad.